Mi siguiente invitado es alguien que tiene mucho que ver con el tema marítimo, casi de familia, porque no solamente es abogado marítimo, sino también miembro de la Asociación Panameña de Armadores. Hugo Torrijos, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Oye, Un placer estar aquí contigo y- y y- muchas gracias por la oportunidad. igualmente, porque quería hablar, porque uno pareciera que del tema marítimo solo se está escuchando malas noticias. Estamos perdiendo abanderamiento de naves, pues, se habla de, nuestros puertos ya no son lo competitivo que fueron. Es decir, ¿cuál es la realidad del tema? ¿Cómo está el sector marítimo nuestro? ¿Y qué nos hace falta para seguir siendo, pues, seguir que toda la industria portuaria sigue siendo una de las locomotoras del crecimiento de nuestro país? Bienvenido. Exacto, Fernando, así es. Fernando, y gracias por la introducción. De verdad que es así. Yo soy empresario del sector marítimo, abogado también. Mi apellido es político, pero no soy político. Pero lo que quiero hablar hoy sí tiene que ver mucho con política y tiene que ver con la parte política de generación de recursos y de dinero, que es igual de importante que la parte social porque van de la mano. Nosotros estamos ahorita mismo en un país donde lo que el país busca es más recursos, más empleo y más dinero. Muchos de los problemas, como el que acaba de decir Roger, se arreglan con recursos económicos. Y el sector marítimo de Panamá es el sector principal donde nosotros podemos exponenciar esos ingresos para el país y para la población. ¿Por qué? Porque es nuestro nicho de mercado que hemos tenido históricamente. El turismo también, pero el turismo requiere mucha inversión. El sector marítimo sí lo hemos tenido ahí y lo hemos dejado perder. Se ha dejado perder no por falta de recursos, sino por falta de visión política. Y déjame explicarte un poco. O A ver. sea, a principio de gobierno ya se tenía el estudio en el 2018, perdón, de que el abanderamiento de barcos panameños, que es un ingreso para el país, que inclusive pudiese ser más que la mina. La mina estamos hablando de 300 millones. Bueno, nosotros pudiésemos inclusive ingresar al país más de ese dinero. Ok, pero ¿qué pasa? Que nuestros competidores, que principalmente son el registro de nave de Liberia y de Marshall Island o las Islas Marciales, están y han actuado totalmente lo contrario a nosotros. Nosotros hemos seguido actuando como un ministerio burocrático, mientras que ellos, a través de convertir sus registros en empresas públicas SA, inclusive le han puesto también un toque de APP, han vuelto sus registros navieros mucho más eficientes, menos burocráticos y le han dado un toque corporativo y agresivo al registro de barco de ese país. Entonces, todos los dueños de barco, que son estas grandes compañías internacionales, lo que buscan es eficiencia, porque acuérdate que a ellos tener un barco detenido porque les hace falta un certificado, porque tiene que un inspector ponerle un ganchito, una tilde a una palabra, son millones de dólares que ellos pierden por un barco detenido. Entonces, la agilidad de un registro naviero es la clave. Y cuando tú estás enfrente de un sistema anticuado como el de nosotros, que sigue siendo un sistema ministerial burocrático, sumado a eso también el gran problema que tiene Panamá en su estructura política, Ajá. que es la sobreburocracia de muchos procesos, inclusive hasta para hacer un traspaso de un carro. Y yo creo que tú lo sabes y todos los panameños lo Sí. sabemos. Eso no lo podemos traspolar al mundo marítimo porque estamos hablando de millones de dólares para el país que estamos perdiendo. Yo como panameño, si tomas un traspaso del carro, Fernando, yo me lo aguanto, yo me voy al municipio, tengo que pelear con dos servidores públicos, lo hago, porque yo soy panameño y estoy acostumbrado. Pero tú no puedes poner a estas grandes navieras del mundo a vivir en ese sistema que nosotros estamos acostumbrados porque ellos agarran su barco y se van de registro. Y dicen, ¿sabes qué, mi hermano? Me voy para Belice, me voy para Liberia, me voy para Marshall Island. Entonces, aquí tenemos todavía un sistema burocrático en la cual, Fernando, inclusive los abogados panameños ya han soltado los guantes. Los abogados panameños ya ni pelean por esto porque ellos ofrecen otros registros. Entonces llega el cliente a Panamá. El cliente agarra y tiene tres problemas burocráticos en Panamá. Y el abogado le dice, hey, brother, tranquilo, yo te ofrezco el mismo servicio en Belice. Y el abogado cobra sus honorarios y en Belice todo está sistematizado. En Belice no tienes que hablar ni siquiera con un funcionario público, todo está automatizado. El abogado en Panamá
para hacer un abanderamiento, que cobra $800 por un abanderamiento, tiene que ir 4 veces a la autoridad marítima. Se subió a esa escalera con el funcionario aquí, ayúdame con esto, mi hermano, ayúdame con esto. Mientras que este abogado se ofrece el registro de Belice, se mete en una computadora y cobra sus $800 exactamente igual como los cobra en Panamá. Es decir, tú te das cuenta en Panamá qué está pasando, Fernando. Ya los abanderamientos de barco los hacen 2, 3 firmas de abogados. Claro. Porque los abogados dicen, no, hombre, no, yo no me voy a meter en eso para estar cobrando $800. Entonces, inclusive el sector privado, que son los abogados, han perdido ya esa esperanza. Entonces, nosotros venimos con este dilema, ¿verdad? Porque al final, esto no es un tema que solamente puede solucionar el director de la autoridad marítima. ¿Ok? El director de Sí. la marítima sí tiene responsabilidad porque él debió haber presionado al vicepresidente, al administrador, decirle, óigame, esto hay que poner la atención, hay que poner la atención, hay que poner la atención. Y bueno, al final pasaron estos 4 años, Pero a la larga seguimos hubo, con... yo creo Sí, que gran adelante, parte Fernando, del disculpa. poco importa que hay por parte del gobierno central hacia el Sí, abanderamiento de naves se da en el hecho de que el primer barco que pasa por el canal ampliado tenía la bandera de las Islas Marshall. Es decir, ya eso imagínate, es una exacto. Sí, señal que tú le mandas al mundo diciendo, sabes, eso no nos interesa. eso totalmente, pero te digo algo, al país sí le debe interesar porque nosotros estamos hablando de que ahorita mismo lo que más necesita el país son recursos. Aquí las próximas elecciones van a ser votadas, y creo que todos lo sabemos, por quién va a ser el candidato que más plata le va a poner en la mesa al país, ¿verdad? Y estamos dejando perder algo que ya teníamos, Fernando. Sí, ese es Ese el es el tema. tema y por la cual estoy un poquito así como que, o sea, Frustrado. no teníamos que inventar la rueda, ya lo teníamos. O sea, ya lo teníamos, solamente teníamos que optimizar, solamente teníamos que hacer reuniones con el Colegio Nacional de Abogados. Señores, ¿cómo hacemos para optimizar el registro? ¿Ustedes qué sugieren? ¿Una PP o volvemos el registro naviero, una compañía SA como Tocumen? ¿Cómo hacemos? Nunca se hicieron esas reuniones. Los abogados también no pueden presionar mucho porque acuérdate que los abogados tramitan. Entonces, si el Claro. abogado pelea mucho, como yo estoy peleando ahora, le dicen, hey, ¿sabes qué? Ni le abran la puerta en la autoridad marítima a este abogado. Entonces los abogados tampoco pueden hablar mucho. Entonces ahora nos toca a nosotros, los empresarios, que sí no tenemos nada que perder, decir la verdad. Y por eso es que yo no estoy hablando de un tema político, pero es que si me vas a dar este espacio, Fernando, es para hablar la verdad, ¿cierto? Claro que sí. Y tenemos que hablar la verdad. Hemos dejado perder un negocio redondo que tenía el Estado y ahora ya nos pasó Liberia, nos va a seguir pasando, porque ahorita modernizar el registro panameño va a tomar tiempo, ¿ok? Y esto es algo que ya pasó. Ahora vamos a tener que perder, ya perdimos el primer puesto, quizá perdamos el segundo, para entonces reaccionar y poder agarrar el registro de nave panameño, convertirlo en una entidad pública eficiente. O sea, por ejemplo, Fernando, tú sabes que aquí a los inspectores navales, a los técnicos de la MP los votan cada 5 años. Claro. Cada 5 años votan una persona, que es un lío conseguirlos porque tienen que ir allá a inspeccionar los barcos, tienen que saber del negocio marítimo y lo han vuelto un puesto político. O sea, ¿cómo tú vuelves un puesto político un tema que le genera al país una cantidad de plata y cuando todo el pueblo panameño está haciendo huelga de todo porque no tienen plata? Explícame eso. Bueno, yo creo que esta es la Explícame forma eso. y que ustedes, Entonces, armadores, yo creo que es el momento de que los próximos, los 6, 7, 8 candidatos que haya, pues firmen ese compromiso. Es decir, cómo hacer de que esta sangría de dinero se deje de ir de nuestro país. Y el tema del abanderamiento total, es algo Fernando, te digo, primordial. es sencillo. Nada más hay que decirle al próximo presidente de Panamá, señor, préstele atención a lo que dice la Autoridad Marítima de Panamá, instrúyase y sepa cuántos millones de dólares el registro panameño le trae al Estado y cuánto le puede traer si nosotros seguimos siendo los número uno y seguimos creciendo. O sea, te voy a dar otro ejemplo político, que por eso es que se mezcla la política. Mira, en los otros registros, el vendedor del registro es una persona que trabaja para la autoridad y él viaja y se reúne con todos los dueños de barco, los lleva a cenar, los invita y él recibe un bono Claro. por todos los barcos que él trae al registro. ¿Okay? O sea, se comportan exactamente igual como si fuera un vendedor de zona libre. Hermano, vete para allá, véndeme el registro de Liberia y si tú me traes X, yo te doy un porcentaje. ¿Okay? Aquí, ¿cómo tenemos nosotros el sistema? Nuestros vendedores del registro son los cónsules. Los cónsules son puestos Político. políticos de personas que ya le hicieron un favor al presidente. ¿Ok?
Escucha lo que voy a decir. Número uno, ¿qué le puedes exigir tú a un puesto político que ya le hizo un favor al presidente y el presidente lo pone ahí a cambio de un favor? Dos, el cónsul ni siquiera le responde al director de la Autoridad Marítima. El cónsul trabaja para la Cancillería. Entonces, el cónsul no tiene ningún tipo de obligación de vender el registro. O sea, el cónsul que hay cónsules buenos, ojo, que venden el registro, pero lo hacen por voluntad propia. O sea, el cónsul que dice, ok, yo quiero tener buena reputación en Panamá, yo quiero trabajar por mi país y voy a comenzar a tocar puerta para conseguir abanderamientos a Panamá. Ese sí lo hace. Sí, Pero el otro que dice, no, hombre, no, yo estoy tranquilo acá, no sé qué, no le abre la puerta a ningún armador, ningún dueño de barco y no hace nada. Entonces, ese sistema político hay que cambiarlo, claro. hay que cambiarlo. Ya sea siguiendo utilizando los cónsules, porque en el gobierno de Varela, la cancillera le quitó a los cónsules un porcentaje que ellos ganaban de toda la recolección de impuestos de los buques de bandera panameña. Entonces, cuando pasó eso, ya los cónsules dijeron, no, hombre, no, si ya yo no tengo incentivo, y dejaron de trabajar productivamente para el registro. Entonces, claro, ahí va la otra parte, ¿no? Si hubiese una persona que le dijera, señores cónsules, pónganse a trabajar, traigan el registro, eso fuera otra cosa, pero como son puestos políticos, que obviamente ya son favores, nadie les exige nada. Entonces Claro. tenemos otra deficiencia en venta del registro, tenemos una deficiencia en sobre burocracia que ahuyenta a los armadores y tenemos otro problema en discrecionalidad de cientos de funcionarios públicos que están involucrados en el proceso. O sea, un proceso tedioso que ha hecho hasta que los abogados panameños ofrezcan otros registros antes que el panameño. O sea, Wow. imagínate en la situación que estamos. Bueno, Hugo Torrijos, gracias, como siempre. Gracias a ti, Un Fernando. gran, pues, un gran vistazo por qué estamos perdiendo ese abanderamiento, por qué nos estamos siendo menos competitivos en unos sectores en los cuales éramos la primera tanto en tonelaje como en número de barcos. ¿Por qué perdimos ese primer lugar? Ahí está la respuesta. La solución también